está el sonido. Me van a permitir tomar una foto. Uno, dos, ahora sí. Buenos días, voy a tomar unas fotos para que los hermanos de Santo Domingo vean que realmente estamos en la iglesia. La mayoría de las personas vienen a la iglesia esperando que el predicador toque algún tema que pueda ser relevante para ellos. Cómo luchar eficazmente contra la ira, contra el temor, contra la ansiedad. ¿Cuáles son los principios que nos pueden ayudar a criar a nuestros hijos en el temor del Señor o experimentar una ayuda de parte del Señor en nuestra relación matrimonial, como veíamos en parte en el día de ayer? Y aclaro que no es nada malo que en una iglesia se aborde esos temas prácticos desde el púlpito. Ahora, ¿qué pasaría si se avisara unos días antes que el tema que el predicador va a exponer ese domingo es la gloria del Cristo preencarnado? Es decir, la gloria que tenía nuestro Señor Jesucristo antes de ser concebido en el vientre de una virgen llamada María. Honestamente, ¿cuántos vendrían a la iglesia ese domingo en la mañana pensando, wow, eso era exactamente lo que yo necesitaba oír? Pero yo me temo, mis hermanos, que esa no sería la reacción de la mayoría de las personas. Ahora, yo espero que al concluir este servicio de adoración, muchos de ustedes, si no todos, salgan de este lugar completamente convencidos de que pocos temas pueden ser tan relevantes como este para nuestra vida aquí y ahora. ¿Saben por qué hay tantas personas en el mundo sufriendo de crisis de ansiedad, crisis de temor, incluyendo a muchos que profesan ser cristianos? Porque esta es una generación subjetiva, individualista y egocéntrica. Nosotros vivimos por nuestros sentimientos. Nos levantamos por la mañana y lo primero que pensamos es cómo yo me siento hoy. Venimos a la iglesia y lo más importante es cómo yo me sentí en la iglesia, no la enseñanza que me dieron de la palabra de Dios. Somos una generación subjetiva, individualista y sumamente egocéntrica. Ahora, cuando una persona está demasiado centrada en sí misma, pendiente de sus sentimientos, de sus emociones, el temor y la ansiedad será el resultado casi inevitable. Ahora, lo triste es que en muchas iglesias, y debo reconocer que probablemente sin quererlo, se está llevando a los cristianos a estar demasiado centrados en ellos mismos. Se está contribuyendo con ese problema. Desde los temas que se predican desde el púlpito hasta los himnos que se cantan, casi todo gira en torno al hombre y su experiencia, en vez de girar en torno a Dios y su gloria. Amén. El doctor Martin Lloyd-Jones, estamos, supongo que es mío, hace ya varias décadas dijo lo siguiente al respecto: quizás la mayor carencia en nuestra oración y en la práctica de la fe cristiana es la falta de un sentimiento de asombro, un sentimiento de adoración y alabanza hacia Dios. Estamos demasiado preocupados por nuestro estado de ánimo, dice Lloyd-Jones, y por los beneficios que el Evangelio pueda reportarnos a corto plazo, en vez de preocuparnos más por entender mejor la esencia del Evangelio y al Dios con el cual hemos sido reconciliados a través de la obra redentora de Cristo. En palabras más sencillas, el cómo me hace sentir esto ha venido a ser más importante que quién es el Dios al cual yo adoro y en el cual confío. ¿Y saben lo que eso produce a la larga en los
cristianos, más egocentrismo, más subjetividad y más personas con problemas emocionales. Mis hermanos, nuestro ego, nuestro yo, es un eje demasiado débil para poder agitar nuestras vidas en torno a él. ¿Cuál es la solución entonces? Bueno, escuchen otra vez al doctor Lloyd Jones. Dice él, en última instancia, la verdadera cura para la mayoría de nuestros males subjetivos es sentirnos tan extasiados ante la hermosura y la gloria de Cristo que no nos quede tiempo para pensar en lo más mínimo en nosotros mismos. Amén. Vamos a leer con un poco de imaginación ese pasaje de Isaías capítulo 6, cuando Isaías contempla la gloria de Dios en el templo. Dice Isaías, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, sus faldas llenaban el templo, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¿A ustedes creen que luego que Isaías vio esa visión de la gloria de Dios en el templo, él estaba preocupado porque tenía unas cuantas libras de más? ¿Ustedes creen que Isaías, después de haber visto esa visión, se iba a preocupar porque ese día en la mañana su vecino no lo saludó? Mis hermanos, cuando un hombre adquiere esa perspectiva de la gloria de Dios, las cosas triviales desaparecen. Y lo que yo pretendo hacer en esta mañana, y ha sido mi oración al Señor que me ayude a poder hacer esto, es llevarnos a contemplar la gloria que nuestro Señor Jesucristo poseía antes de encarnarse en el vientre de María. Y mi esperanza es que todos salgamos de este lugar tan extasiados por esa gloria, que todos los aspectos de nuestra vida comiencen a ser contemplados en función de esa gloria. Acompáñenme por favor al capítulo 17 del Evangelio de Juan. Juan capítulo 17. El Señor Jesucristo está llegando al final de su ministerio. Unas horas más tarde él sería apresado por una turba dirigida por los líderes religiosos de Israel, para luego ser juzgado y condenado a la muerte por crucifixión. Ahora, en ese momento tan crítico de su vida, el foco de atención de nuestro Señor Jesucristo no era su sufrimiento. El foco de atención de Cristo era su obra de redención, la obra que Él vino a llevar a cabo por orden del Padre, y el impacto de esa salvación en aquellos que habían de creer en Él, nosotros los cristianos. Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, escuchen cada palabra de este versículo. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hay algo obvio en estos versículos que yo acabo de leer, y es que nuestro Señor Jesucristo no comenzó a existir hace 2000 años cuando nació en un pesebre. Antes de que el mundo fuera creado, Él ya existía en comunión perfecta con su Padre, y con Él compartía su gloria.
Es por eso que en el Nuevo Testamento se enfatiza una y otra vez que Cristo vino a este mundo. Recuerden su conversación con Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 13. El Señor le dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y para que no quede ninguna duda acerca de quién es este Hijo del Hombre que estaba en el cielo, en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, Jesús fue todavía más claro. Juan capítulo 6, versículo 32. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Versículo 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Versículo 48. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno tuviere hambre, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Así que Jesús no nació como hombre. Jesús nació como hombre, en un punto de la historia, en un lugar geográfico específico, pero al mismo tiempo Él era el eterno Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que no solo existía en perfecta comunión con el Padre y el Espíritu, sino que también compartía con ellos su gloria. Ahora, es muy común que nosotros hablemos en la iglesia acerca de la gloria de Dios. Y yo quisiera que en esta mañana, aún los niños que están aquí sentados, cuando termine este culto, ellos puedan explicar qué significa realmente la gloria de Dios. Cuando nosotros decimos que Cristo compartía con Dios el Padre y con Dios el Espíritu su gloria, o decimos que Dios es un ser glorioso, ¿a quién nos estamos refiriendo? Pues nos estamos refiriendo a ese conjunto de características que hacen de Dios el ser más asombroso, más satisfactorio y más valioso de todo el universo. Hace unos años atrás, por razones ministeriales, tuve que viajar al Canadá. Unos amigos me llevaron muy gentilmente a conocer las cataratas del Niágara. Cuando uno se acerca a una maravilla de la naturaleza como las cataratas del Niágara, por lo menos en mi caso, por la manera emocional como Dios me hizo, uno se acerca a esta maravilla y en una forma sumamente natural, uno abre la boca y dice: ¡wow! Esto es fantástico. Bueno, mis amados hermanos, yo no quisiera ser irreverente en esta mañana, pero lo que yo estoy tratando de decir es que todo el universo, no hay un solo ser que sea más digno de ese wow que nuestro Dios. Amén. Esa es la idea de que Dios es glorioso. Nadie es más asombroso que Él, nadie es más majestuoso que Él, nadie es más deleitoso de contemplar. La Biblia describe a nuestro Dios como un ser espiritual y único que subsiste en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, autoexistente, inmutable, infinito, eterno, incomprensible, omnisciente, omnipotente, sabio, santo, justo, misericordioso, paciente, lleno de gracia, lleno de verdad, el creador de todo cuanto existe, el Rey del universo y el juez que algún día ha de juzgar a toda la humanidad. Ese es nuestro Dios. Amén. Y lo que el Señor Jesucristo está expresando en esta oración de Juan capítulo 17 es que en la eternidad pasada, cuando todavía nada existía, Él compartía con Dios el Padre y con Dios el Espíritu cada una de estas características.
el resplandor de su gloria era Cristo, dice el autor de los Hebreos, en Hebreos capítulo 1, versículo 3, la imagen misma de la sustancia de Dios. Y ahora sí quiero que me acompañen de nuevo al capítulo 6 de Isaías, porque yo quiero que ustedes noten algo allí. Isaías capítulo 6, el texto que leímos al principio. Luego que Isaías tuvo esa visión de la gloria de Dios, dice en el versículo 5 que Isaías se sintió morir. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Esto fue lo que Isaías vio en una visión. Versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Este versículo es la versión antigua-testamentaria de 1 de Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Isaías confesó su pecado y en una forma metafórica Dios lo purificó. Versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di este pueblo, oís bien y no entendáis, ven por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Bien, yo quiero ahora que vayamos a Juan capítulo 12. Tengan este texto en mente. Yo quiero que ustedes se den cuenta de qué fue realmente lo que Isaías vio ese día. Juan capítulo 12. Dice en el versículo 36, a la mitad, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Eso está en Isaías 53. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Qué texto es ese, hermanos? Isaías capítulo 6. Pero ahora dice Juan, inspirado por el Espíritu Santo, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Lo que Isaías contempló en el templo de Jerusalén, cuando los oficiales temblaban y la casa estaba llena de humo, y él dice que vio la gloria del Señor y serafines que decían, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Lo que él estaba contemplando era precisamente la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De paso, hermanos, este no es mi tema, pero este es uno de esos textos que cuando nos conectamos en la Biblia nos enseña claramente la doctrina de la Trinidad, porque es obvio que en Isaías capítulo 6 estaba Dios el Padre. Ahora Juan nos revela por inspiración que allí también estaba Dios el Hijo. Pero en Hechos capítulo 28, el apóstol Pablo está predicando a un grupo de judíos que endurecen su corazón contra el Evangelio, y Pablo les dice en el versículo 25, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, Pablo les dijo estas palabras, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, vea este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. El mismo texto de Isaías capítulo 6. Así que por Juan 12 sabemos que allí estaba Cristo, por estos 28 sabemos que Isaías habló por el Espíritu Santo. Bien, hermanos, yo no quiero que ustedes se me pierdan en esto. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora
que nuestro Señor Jesucristo disfrutaba en la eternidad, no solo de una perfecta, íntima y estrecha comunión trinitaria con el Padre y el Espíritu, sino también que con ellos compartía la misma gloria. Pero, ahora yo quiero que ustedes lean conmigo una vez más el versículo 5 de Juan 17. Teniendo esto en mente, escuchen de nuevo la oración del Señor. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hermanos, es obvio que algo sucedió con la gloria del Señor Jesucristo al hacerse hombre. ¿Por qué está pidiendo al Padre que le glorifique de nuevo con aquella gloria que Él tuvo con Él? ¿Significa esto que debido a su encarnación, cuando Cristo se hizo hombre, el Señor Jesucristo dejó de ser glorioso? Por supuesto que no. De ninguna manera, porque de haber sido así, Cristo habría dejado de ser Dios. Y la Biblia es sumamente clara en afirmar que luego de su nacimiento en este mundo el Señor Jesús era 100% Dios, era 100% hombre. Él poseía todas las características que hacen que Dios sea Dios y todas las características que hacen que el hombre sea hombre, excepto en el hecho de que nunca pecó. Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, que la fe cristiana encierra un gran misterio. Dios fue manifestado en carne. No que Él dejó de ser Dios al tomar para sí un cuerpo de carne, sino que Dios fue manifestado en ese cuerpo de carne, es decir, en esa naturaleza humana. Por eso Cristo dijo en cierta ocasión: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Mis hermanos, no hubo un solo instante durante la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo en que Él dejara de ser Dios. Y por lo tanto no hubo un solo momento en que Él dejara de ser glorioso. Pero, al hacerse hombre, Él ocultó la gloria de su divinidad bajo el velo de su humanidad. Déjenme poner esto de una forma más sencilla. ¿Ustedes recuerdan cuando Moisés subió al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley? Que dice la Biblia que luego de haber estado 40 días expuesto a la gloria de Dios, la piel de Moisés brillaba y él tuvo que ponerse un velo para ocultar esa gloria del pueblo de Israel. ¿Recuerdan eso? Bueno, lo que pasó con Moisés, cuando él se ponía ese velo, él no dejaba de brillar, pero el brillo no se le veía, porque era ocultado por el velo. Pues algo similar fue lo que ocurrió con nuestro Señor Jesucristo al hacerse hombre. La naturaleza humana de Cristo fue un velo que ocultó el brillo de su gloria. Eso fue lo que pasó. No que la apagó, sino que la ocultó. La diferencia entre Moisés y Cristo es que en el caso del Señor, su brillo no era el mero reflejo del brillo de otro, como fue en el caso de Moisés, sino el brillo de su propia gloria. Hace unos días, mi esposa y yo teníamos a nuestra nieta en casa y ella estaba con nosotros en la cama. Y de repente ella mira hacia el techo y dijo: ustedes no tienen aquí estrellas y planetas. Y yo no me acuerdo cómo pasó porque ella mencionó, porque había estado en una casa donde se veían esas cosas fluorescentes que se pegan en la pared y cuando se apaga la luz se queda brillando. Bueno, nosotros no tenemos eso en casa, pero eso es exactamente lo que le pasó a Moisés. Moisés se expuso a la gloria de Dios y como una luz fluorescente la piel de Moisés comenzó a brillar. Pero en el caso de Cristo no era así. Cristo tenía su propia gloria, Cristo tenía su propio brillo, y lo que hizo el Señor fue sencillamente, o no sencillamente, porque eso es algo increíble, Cristo ocultó el velo de su gloria, ocultó el brillo de su gloria a través del velo de su naturaleza humana. Lo que pasó en el monte de la transfiguración en Mateo 17 es que por un momento Cristo permitió que un poco de esta gloria personal
brillara delante de Pedro, Juan y Santiago. No fue que vino una luz del cielo y se posó sobre el Señor, sino más bien que una luz potente emanó de sí mismo. Su rostro resplandeció como el sol, dice la Escritura, y sus vestidos adquirieron un brillo sobrenatural. Como cuando nosotros vemos repentinamente el resplandor de un relámpago en medio de la noche. ¿Qué fue lo que sucedió en el monte de la transfiguración? Que el Señor permitió momentáneamente que el velo de su humanidad no ocultara por completo el resplandor de su divinidad. Muchos años después, Pedro se iba a referir esa noche diciendo en su segunda carta: no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y Juan el apóstol escribió en su evangelio: y el verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A ellos se les dio a probar un poco de la gloria infinita de nuestro Señor Jesucristo, hasta donde ellos podían recibirla. Esa fue la gloria, mis amados hermanos, que nuestro bendito Señor y Salvador estuvo dispuesto a dejar de lado para venir a salvarnos. Él pudo haber venido al mundo como un rey glorioso, resplandeciente, lleno de pompa, lleno de majestad. Él pudo haber venido a habitar en el palacio más asombroso que ningún ser humano haya contemplado jamás. Pero por amor a ti y a mí, Él decidió nacer en un pesebre, venir al mundo como un humilde siervo, en el seno de una familia pobre, y por si todo esto fuera poco, finalmente decidió dejarse tratar como un criminal y ser llevado a morir en una cruz para pagar por tus pecados y los míos. Amén. Es a eso que se refiere el apóstol Pablo cuando dice en Filipenses 2: hay en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Charles Wesley, el autor de muchos de nuestros hijos, lo expresó poéticamente diciendo: el Señor de los señores, el ungido celestial, por salvar a pecadores, toma forma corporal. Gloria al Verbo encarnado en humanidad velado. De manera que lo que el Señor Jesús está pidiendo en Juan 17:5 es que vuelva Dios el Padre a desvelar su gloria. Solo que ahora y por toda la eternidad futura ya no será únicamente su gloria como Dios, sino su gloria como Dios hombre. Hermano, yo no sé cuántos de ustedes han pensado en esto alguna vez, pero en el instante en que el Señor Jesucristo decidió hacerse hombre, Jesucristo adquirió una naturaleza humana que va a seguir con Él por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Amén. Cristo nunca más volverá a ser solo Dios. Amén. Por todos los siglos venideros, Cristo seguirá siendo Dios y hombre. Pero su naturaleza humana nunca más volverá a ocultar su gloria divina. Fue la contemplación de esa gloria lo que transformó a un enemigo de la fe, como Saulo de Tarso, en el apóstol Pablo. Escuchen como el mismo Pablo relata su experiencia en Hechos capítulo 26. La conversión de Pablo en Hechos capítulo 26. Yo sé, hermanos, que estamos buscando muchos textos aquí, textos allá, pero es que tengo que hacer el razón para que podamos ver esto. En Hechos capítulo 26, versículo 12, dice Pablo: ocupado en esto, es decir, en perseguir a los cristianos, iba yo camino a Damasco con poderes y munición de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol,
la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosas de estas voces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. En el mismo momento en que Cristo ascendió a los cielos, ya su humanidad dejó de velar su gloria. Y lo que Pablo vio camino a Damasco fue un destello de esa gloria del Señor Jesucristo, y lo dejó ciego por 3 días. Yo me sorprendo cuando oigo algunos pastores dando testimonio del día de hoy que el Señor Jesucristo entró por la ventana, se le sentó en la cama y comenzaron a conversar como si fueran panas los dos. Yo no sé si aquí se usa la palabra pana. No, nuestro Señor Jesucristo no es nuestro pana. Él es un Rey de gloria, Él es Señor de señores, Él es un ser glorioso. Si Cristo se presentara de esa manera a cualquier ser humano, tendría exactamente la misma reacción que tuvo Pablo o la que tuvo Juan en la isla de Patmos. Juan era el discípulo amado, pero cuando vio a Cristo con el brillo de su gloria, cayó como muerto a sus pies. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, el único que es totalmente digno de toda nuestra devoción, de todo nuestro amor, de toda nuestra confianza, de todo nuestro servicio y alabanza, es ese ser glorioso, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Tú quieres tener una idea aproximada de la gloria de Cristo? Mira a tu alrededor. Porque la misma Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y nosotros sabemos por la Biblia que el creador de todo lo que existe no es otro que nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es la gloria de Cristo lo que el cielo anuncia y el firmamento proclama. En el principio del verbo, el verbo era con Dios, el verbo era Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en Colosenses 1:16, Pablo dice que fue por Cristo y para Cristo que todas las cosas fueron hechas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Desde los millones de galaxias que existen, con sus billones de estrellas, hasta la complejidad de una célula que no puede ser observada por un hombre a simple vista. Todo eso, mis amados hermanos, no es más que un pálido reflejo de la sabiduría y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice Job 26:14, ese es un texto que me fascina, refiriéndose a las cosas creadas, dice que todas ellas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de Él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Amén. ¿Saben lo que esto significa, hermanos? Que el verbo de Dios, que en el principio era con Dios, se limitó a emitir un susurro y salió el universo. ¿Ustedes se imaginan si hubiera tronado, dice Job? Este es el borde de sus caminos. Eso fue un susurro del verbo, y salieron millones de galaxias con millones de estrellas. Ese es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Y por supuesto, si Cristo es el creador de todas las cosas, obviamente Él debe ser infinitamente superior y más satisfactorio que cualquier cosa de este mundo, porque Él fue el que la creó. Una de las cosas que Gloria y yo hemos disfrutado aquí en Medellín han sido las frutas. Aquí se come, por lo menos donde estamos en casa, donde hay mucha fruta. Esta mañana nos comimos un mango que estaba buenísimo. Hermanos, ese mango lo hizo Cristo. Amén. No es lo mismo comerse un mango y decir simplemente esto tiene vitaminas, esto tiene fibras, esto es bueno para mi salud, que comerse un mango con un sentido de adoración, porque ese mango lo hizo el Señor. Amén. El mismo Cristo que murió por mí en una cruz me hizo un mango, me dio papilas gustativas para que yo pudiera disfrutar de ese mango. Nosotros no somos como las vacas comen hierba y se acabó. Las vacas no son gourmet, las vacas no escogen la hierba que se van a comer.
Pero el Señor Jesucristo no nos hizo así, porque Él quiere que nosotros disfrutemos de las cosas que Él creó y que nosotros veamos a través de esas cosas un destello de su gloria. Amén. ¿A ustedes quieren ver un despliegue más magnificente de la gloria del Señor? Entonces observa atentamente el plan de salvación que se revela en el Evangelio. Porque es allí, dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4, donde encontramos de este lado de la eternidad la manifestación más resplandeciente de la gloria de Cristo. Dice Pablo, si vuestro Evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que en ningún lugar tú encontrarás una manifestación tan clara de la sabiduría, el poder, la misericordia, la paciencia, la bondad, la santidad, la justicia de Dios, que en el plan de salvación que se revela en el Evangelio. Mis hermanos, a nadie sino a Dios se le pudo haber ocurrido un plan así. Que su propio Hijo muriera en una cruz, siendo Dios, para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Y todo eso sin pasar por alto su justicia. Queremos ver la gloria de Cristo y vemos el Evangelio. Esa es la luz de esta realidad, que la oración del Señor Jesucristo en Juan 17 puede ser entendida. Vayamos una vez más al capítulo 17 de Juan, y ya estamos llegando a la aplicación de este sermón. Porque me imagino que alguien puede estar pensando, muy bien, esto está muy teológico, ¿en qué me ayuda eso a mí? Yo lo voy a mostrar ahora. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Versículo 25, la gloria que me diste tú a mí, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Déjenme hacerles una pregunta. Yo estoy seguro que ustedes han leído antes Juan 17. ¿Cuál era la mayor preocupación de Cristo en su oración intercesora de Juan 17? ¿Su propia gloria o el bienestar de sus discípulos? Piénsenlo bien. ¿Qué era para Cristo lo más importante? Le está diciendo, Padre, glorifícame. Yo quiero tener contigo aquella gloria que yo tuve antes que el mundo fuese. ¿Qué era lo que más le preocupaba a Cristo? ¿Su gloria o nuestro bienestar? Uno dice una cosa, otro dice otra. Hermanos, las dos cosas. Nosotros no tenemos que escoger una cosa o la otra, sino más bien entender que una cosa era necesaria para la otra. Es decir, era necesario que nosotros, los cristianos, entendiéramos que Cristo es glorioso para nuestro propio beneficio. Versículo 13. Pero ahora voy a ti, dice Cristo, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. ¿Saben por qué el Señor hizo esta oración audiblemente? Porque Él quería que sus discípulos la vieran. Él quería que esto quedara registrado en el Evangelio de Juan. Él quería que 2000 años después, un grupo de cristianos en Colombia leyeran Juan 17 y volvieran a ver la gloria de Cristo en las Escrituras. El Señor quería que ellos entendieran, y nosotros también, que su gloria es el punto focal del plan de salvación. Porque paradójicamente nuestro gozo depende del entendimiento y aceptación de esa verdad bíblica. No sé cuántos de ustedes han oído hablar de Francis Chan, es un pastor
Él escribió un libro titulado Loco Amor. Y Francis Chan dice que nuestro Dios nunca ha tenido una crisis de identidad. Él sabe que Él es grande y Él sabe que Él merece estar en el centro de nuestra vida. Amén. Pero cuando Él está en el centro, ¿saben quiénes reciben el beneficio? Tú y yo. Cuando Dios es colocado en el lugar que le corresponde, en el centro, cuando su gloria es el eje y no nuestro ego, alrededor del cual gira nuestra vida, nosotros recibimos el beneficio. Amén. Mis hermanos queridos, ¿qué puede ser más eficaz para erradicar de nuestras almas el temor y la ansiedad que contemplar nuestros problemas a la luz de la gloria de Cristo? ¿Qué puede ser más mortal para nuestro orgullo, para nuestro egoísmo, para nuestro apego a las cosas de este mundo, que una dosis diaria de contemplación de esa gloria? Amén. No hay un tema de la vida cristiana que no esté relacionada con la gloria de Cristo. Cuando Pablo quiso despertar la generosidad de los creyentes en Corinto, yo le hablaba de eso el viernes en la noche. ¿Cuál es el argumento que Pablo usa? Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, siendo rico, se hizo pobre para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Para lidiar con el problema del orgullo en la iglesia de Filipos y con las divisiones que el orgullo produce. ¿Cuál es el argumento de Pablo? Allá pues en vosotros es de sentir que uno también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Mis hermanos amados, nuestra mayor necesidad como creyentes es poseer una perspectiva cada vez más clara y cada vez más profunda de la gloria y majestad de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Amén. No olviden, nuestro ego, nuestro yo, es un eje demasiado débil para hacer que nuestra vida gire en torno a Él. Nosotros no somos los actores principales de esta trama. Apenas tenemos un papel secundario y muy bueno que jugar en ella. Me gustó como lo dice Francis Chan otra vez. Imagínate que a ti te contratan como un extra en una película que se va a estrenar la próxima semana. Yo recuerdo en República Dominicana se filmó de un muchacho adolescente inconverso, se filmó la segunda parte de El Padrino. Y yo recuerdo muy bien cuando estábamos todos allí mirando a los actores y le pagaban $25 a todos los extras para que estuvieran ahí un montón de gente, también no iba a ver nadie, pero eras un extra de la película. Ahora imagínate que a ti te toman como extra en esta película y resulta que tú solo apareces en una escena que dura 1 milisegundo y en la que solo se puede ver la parte trasera de tu cabeza. Tal vez tu mamá se dé cuenta que eres tú, pero nadie más. Difícilmente alguien más pueda distinguirte a ti en medio de cientos de extras. Sería lógico que tú rentaras el cine para que la noche del estreno todos tus amigos vean esta nueva película cerca de ti. Yo estoy seguro, dice Francis Chan, que tus invitados van a decirte: eres un idiota, ¿cómo pudiste pensar que esta película se trataba de ti? Bueno, mis amados hermanos, esta vida no es una película, es algo real, pero tú no eres el personaje principal. Amén. Tú eres apenas un extra, que sales 1 milisegundo y de espaldas. Tú no eres la gloria, ni yo tampoco. Esta trama, esta vida, todo lo que Dios ha hecho, se trata de una sola cosa: la gloria
de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pablo dice en Colosenses 1:19 que Dios el Padre planificó la historia de la redención de tal manera que su Hijo tenga la preeminencia en todo. Amén. En todo, Cristo es el centro. Es su gloria la que importa, aquí y ahora. Es su gloria la que nosotros contemplaremos extasiados cuando estemos en su presencia por los siglos de los siglos. Es su gloria. Pero mis amados hermanos, es esa gloria la que nosotros debemos comenzar a contemplar hoy aquí. Es por esa gloria que nosotros debemos vivir. Y todo el propósito de nuestra vida en este mundo es que nosotros podamos mostrar algo de esa fama de Cristo, algo de esa gloria de Cristo a través de todo lo que hacemos. Desde que nos levantamos al principio de la mañana hasta que nos acostamos en el día, Señor, ayúdame a recordar, yo estoy aquí viviendo para tu gloria. Señor, ayúdame para que en mis conversaciones, en todo lo que yo haga, en todo lo que yo deje de hacer, lo haga o lo deje de hacer para tu gloria. Hermanos, nosotros tratamos demasiado de llamar la atención sobre nosotros mismos. Y cuando hacemos eso, nos estamos comportando como el estúpido que rentó el cine para que todos sus amigos vean su película. No, esta no es nuestra película. Este es el mundo que Dios creó a través de Cristo, para la gloria de Cristo. Y nosotros somos participantes de ese plan de redención que Dios diseñó para que todo Él tenga la preeminencia. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a vivir realmente para su gloria. Vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias por habernos dado tu palabra en esta mañana. Gracias porque esa noche cuando Cristo oró esta oración, lo hizo audiblemente para que 2000 años después nosotros podamos seguir siendo instruidos por esta oración. Señor, ayúdanos, te lo suplicamos, a vivir para tu gloria. Ayúdanos a vivir para la gloria de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Señor, sigue bendiciendo esta iglesia, sigue bendiciendo a cada hermano que aquí se congrega, sigue transformándonos, oh Señor, de gloria en gloria, en la misma imagen de nuestro bendito y precioso Señor y Salvador Jesucristo, que a Él sea la gloria. Amén y amén.